de lo que de verdad es el cristianismo. Entonces, a veces cometemos errores y decimos que somos cristianos y a veces nuestra conducta no es la mejor y la gente se lleva la idea de que todos los cristianos son así o se comportan de esa manera, pero obviamente no es así. Y ya, Ok, eso fue ok, bueno, muy de lo que interesante me y muy acuerdo en este importante. momento. Que haya entendido eso ya es muy importante. No sé si Luisa tiene algún comentario sobre lo que dice Juan o si tiene algo que aportar respecto a lo que leyó. ¿Quién más va a opinar? Ah, Yo quiero hablar. perdón, no tenía activado el micrófono. Eso, te iba a preguntar, Luisa, que si tenías algo por decir respecto a lo que dice Juan o respecto a lo que alcanzaste a leer. Lo que yo leí. Bueno, del capítulo 1 me gustó mucho porque nos habla como sobre la decisión que nosotros tenemos frente a qué queremos seguir. Entonces, Dios ahí, bueno, Pablo nos dice que sobre las decisiones que ha tomado el hombre, donde ha puesto todo lo que Dios nos da, toda la creación que Él nos ha dado para someterla a sus impulsos, a sus aberraciones, a lo que Él quiere, a las perversidades, que hemos puesto por encima de Él lo que Él ha creado, pero como para nuestro beneficio, pero pues en un sentido negativo. Y el 2 habla sobre que nosotros a veces nos volvemos como jueces, entonces nosotros como que miramos que de verdad debe ser malo y como que no, entonces no importa, pues así lo entendí yo, que no importa como todo lo que la ley diga que es malo, sino que yo puedo decir, bueno, esto para mí sí va a ser malo, esto no, sabiendo que la Biblia dice que nosotros seremos juzgados es por la ley y que pues si dice ahí que está mal es porque está mal, pero nosotros caemos en el error de decir, bueno, yo sí voy a decir que estas cosas son malas, pero hay otras que para mi opinión son malas y otras no. Y yo tengo una duda en el capítulo 2 versículo 2. Es que tengo que mirar del celular y me salgo de aquí. ¿Alguien Si lo quieres, podría leer? ya te la Es al leo. principio, por favor. ¿En qué versión estás leyendo? Ay, está silenciado. ¿En qué versión estás leyendo, Luisa? En la que usted Ah, manda en la la... Reina Valera contemporánea. Sí, Bueno, 2.2 capítulo 2 versículo 12. a 12, ok. Dice el 12, así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley, perecerán o morirán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. ¿Ese? Esa, sí, esa parte no la entendí. Ok, Y bueno, y lo último que traigo es que no solamente es importante conocer y usted saberse la ley de pe a pa, sino también practicarla. ok. Eso es lo que... ¿Eso lo entendiste? Bueno, eso es lo que entendiste, ¿sí? Sí, del 2 y pues lo que ya dije del uno. Ok, bueno. ¿Y qué piensas respecto a eso que entendiste, Lu? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en contra? Pues yo lo digo es porque yo sí a veces puedo estar como muy, pues yo soy como muy soberbia en cuanto a las creencias que tengo de, pues de lo que he visto. Entonces yo todavía sí me tomo como el atrevimiento de decir, para mí esto está mal, a pesar de que a mí me digan que sí está mal. Entonces me falta como más creer en ese punto y más cuando pues acá lo dice explícitamente. Ok, pero bueno, es importantísimo lo que dice Luisa. eh, yo que conozco y Rubén de pronto un poquito más el proceso de Luisa. El que en este momento esté hablando de esa manera ya es muchísimo, ya habla mucho de la obra que Dios ha empezado a hacer en su corazón. Eh, la Biblia realmente nos muestra, primero nos confronta como frente a un espejo, ¿sí? Y nos hace ver cuáles son nuestros defectos y cuáles son esas cosas que nosotros, pese a que consideramos buenas y que a simple vista las vemos como buenas, Dios las considera como malas. Y solo en la medida que nos vamos acercando a ese espejo, no, no estoy ocupado.
Y solo en la medida que nos vamos acercando a ese espejo, entonces nos... ¿Qué? No tengo tablitas, gordo. ¿Y qué hizo la otra que le di? Ah, bueno, coge eso. Coge el maletín. Sáquela. Sáquela, sáquela. Chao. Disculpe. En la medida que nosotros nos vamos acercando a ese espejo, nos vamos dando cuenta, digamos, con un poco más de detalle, la magnitud de esos defectos, ¿sí? Digamos que desde el otro lado del andén, si yo veo un espejo en una puerta, en una ventana, yo no puedo detallar muchas de las cosas que estén de pronto mal en mi apariencia física, pero en la medida que yo voy cruzando la calle y que me voy acercando más y más a ese espejo, me voy dando cuenta de que mis imperfecciones son más y más grandes y más notorias. Desde el otro lado yo puedo ver que de pronto tenía un zapato suelto, una camisa por fuera, mal peinado o algo así. Cuando voy cruzando la calle me doy cuenta de que de pronto también tengo algún botón suelto, una mancha en la camisa, eh, cualquier otro tipo de detalles. Y cuando ya me acerco mucho más a ese espejo, entonces me doy cuenta que tenía también la cara sucia y que tenía rastros de comida en la boca. Y me empiezo a dar cuenta más y más de los detalles, de los defectos o de las imperfecciones que tenía en la medida que me acerco a ese espejo, ¿cierto? Eh, Eso es lo que hace la palabra de Dios. Realmente no tiene como finalidad juzgarnos o señalarnos esos defectos, sino hacérnoslos ver para que nosotros no quedemos mal o no acumulemos malas consecuencias por no conocerlos, ¿sí? Imagínense que si yo no me acerco a ese espejo y tengo comida entre los dientes y me reúno con alguien y esa persona tampoco me lo dice, yo quedo en vergüenza, porque yo no tuve la precaución de al menos lavarme los dientes antes de salir de mi casa. Entonces voy a quedar mal. El espejo, el espejo me está señalando el error, me está acusando, me está diciendo cochino, no, me está haciendo un favor, me está advirtiendo de que yo tengo mugre en mi boca y que voy a quedar mal. Ese es el efecto del propósito de la Biblia en cuanto a la ley, ¿sí? Importantísimo que lo menciones porque yo sé que de pronto cuando hablamos las primeras veces tenías muchas cosas en contra de algunos principios religiosos y realmente en contra de la religión muchas personas tenemos muchas cosas en contra, ¿sí? De la religión, pero ni Dios ni la Biblia es religión, ¿sí? Las religiones son inventadas por los hombres, que hay unas que se ajustan más a lo que dice la Biblia que otras, entonces nosotros procuramos acercarnos más a la que más se acerque a ella para que nos oriente hacia lo que realmente quiere la Biblia enseñarnos, pero no como tal por el hecho de que la religión sea la adecuada, la certera, la única, la infalible, no es así. No podemos seguir viendo a Dios como religión ni a la Biblia como religión, porque si no va a pasar lo que dice el capítulo 2 donde Juan mencionó que nosotros a veces nos comportamos como jueces y por causa de nuestra conducta es que hacemos que la gente hable más de Dios y del Evangelio, ¿sí? La Biblia dice, tú que eres judío, tú que eres creyente, tú que eres cristiano y que dices que te deleitas en la palabra, contradices o atentas contra la misma palabra con tu conducta. Entonces no hay coherencia y por eso la gente dice, yo conozco mejores personas que ni siquiera van a una iglesia. Y tienen mucha razón, porque nosotros mismos nos hemos encargado de que con nuestra conducta contradecir lo que supuestamente enseñamos de Dios. ¿Listo? Y eso obviamente hace que la gente genere barreras, no con Dios, la gente dice, no, yo tengo una relación muy fuerte con Dios, muy estrecha, a veces incluso leo la Biblia, me gustan mucho los mensajes que escucho por ahí, las canciones, me gusta Jesús Adrián Romero, ¿sí? Me gusta Luis Campos, me gustan buenos mensajes, pero no me pida que vaya a una iglesia. No me pida que vaya y me junte con gente hipócrita, no me pida que vaya y me junte con gente más pecadora que yo, gente que se cree muy santa y resulta que uno va a ver y son más pecadores que uno. Y tienen toda la razón, ¿sí? Tienen razón hasta cierto punto, porque realmente si existiera una iglesia perfecta con gente perfecta, ni ninguno de ustedes ni yo podríamos entrar a esa iglesia, porque somos gente imperfecta. Es decir, que allá no cabríamos, no nos aceptarían, porque nosotros tendríamos que cumplir con una serie de requisitos para poder encajar allá. Por eso las iglesias son imperfectas, ¿sí? Y por eso nosotros caemos ahí, y por eso nos reciben.
Y por eso encontramos lo que encontramos cuando vamos a muchas iglesias, ¿sí? Es decir, iglesia perfecta no hay. Hay una frase que dice que la iglesia es el lugar perfecto para gente imperfecta, ¿sí? La iglesia es el lugar perfecto para gente imperfecta. El asunto es que cuando yo no me reconozco como alguien imperfecto, como alguien pecador, entonces yo me excluyo, yo no necesito ir a una iglesia, si es que yo no robo, yo no mato, ¿cierto? Digo, entonces ¿con qué se está comparando? ¿Usted es bueno comparado con el ladrón? ¿Es bueno comparado con el asesino? Pues en ese sentido cualquiera es bueno, ¿cierto? Y usted también es bueno. Pero resulta que ni el ladrón ni el asesino, ni ninguno de nosotros es punto de comparación para yo estar bien delante de Dios. El único punto de comparación tiene que ser alguien perfecto. Usted sí le ha dicho a alguien, ¿usted por qué me juzga a mí si usted tiene más errores que yo? Y eso tiene mucho sentido. ¿Qué condición debería tener esa persona que puede tener la autoridad moral para juzgarme a mí? Me imagino que tiene que ser una persona totalmente perfecta en cuanto a su conducta, en cuanto a su moral, en cuanto a sus valores, en cuanto a sus principios. Pues resulta que el único personaje perfecto que ha existido sobre toda la faz de la tierra, en toda la historia de la humanidad, se llama Jesucristo. Por eso, ese mismo es el único que puede atreverse a decirnos un mandamiento nuevo les doy, una orden, un mandato, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Quién más? Díganme qué otra persona en la historia de lo que ustedes conocen de las religiones se atreve a decirle a un ser humano, le doy esta orden, le doy este mandato. Si alguien quiere abrir su micrófono, lo escucho. Porque yo personalmente no he escuchado que algún otro personaje, Mahoma, Alá, Buda, cualquiera diga, este mandamiento les doy. Yo solo lo he escuchado a Jesucristo. Y cuando dijo eso, el mandamiento es totalmente absurdo, es disruptivo, es decir, choca contra todo el razonamiento. Él dice, este es el mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y eso desarma a cualquiera. Uno dice, bueno, ya entiendo, ya entiendo de qué trata la ley, ya entiendo de qué trata la Biblia, ya entiendo de qué trata Dios. Se trata de amor. Y si yo no puedo entender a Dios y conocer a Dios desde ese punto de vista, nunca más lo voy a conocer. Nunca más voy a tener una relación íntima con Él. Porque simplemente voy a ver normas, voy a ver imperfecciones, voy a ver juicios, voy a ver gente hipócrita, voy a ver gente que se aprovecha de la fe para abusar de los demás, voy a ver incoherencias, voy a ver abusos y todo lo que en este tiempo vemos en cuanto a la iglesia, ¿sí? A las religiones. Pero Dios nos ha dicho que ese no es Él, ¿sí? Vino incluso a dar su vida por nosotros para que le conociéramos y para que nosotros nos amáramos igual como Él nos amaba. ¿Listo? Eh, Juan mencionaba en el capítulo 1, bueno, antes de continuar, no sé si Rubén o Franci tengan algo que decir al respecto. Bueno, no sé si Jaime entonces le va a responder a Luisa la duda que tiene sobre el versículo 12 o si lo hago yo. Bueno, puede responderle Rubén. Listo. Luisa, yo uso otra versión, yo uso la nueva traducción viviente. Dice, versículo 2.12, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Tú dices que no, de pronto no entendiste esta parte, pero entonces para eso tenemos que revivirnos al capítulo anterior, al capítulo 1, para poder entender por qué los gentiles, a pesar de que no tuvieron... me colaboras ahí con tu micrófono, es que escucho un retorno ahí. Gracias. Entonces, para entender eso, tenemos que ir al capítulo 1. Dice el versículo 18 al 20, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que tienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. O sea, de pronto puede que los gentiles en ese momento no hubieran conocido o no habían conocido la ley de Dios, ¿cierto? Y dice Dios,
ellos también van a ser juzgados y en esta versión dice, y van a ser destruidos. Pero en el versículo anterior, en el capítulo anterior, no está diciendo que Dios ya se les había revelado a ellos por todo lo que ha hecho. Nada más con el hecho de la creación del mundo, saber que ningún científico pues ha tenido como una teoría exacta sobre cómo se creó sobre cómo se creó el universo. El único científico que estuvo más cerca fue un sacerdote católico, donde dio la teoría de la gran explosión, o como se conoce peyorativamente, porque lo usan como forma burlante, el Big Bang, y fue un sacerdote católico, ¿cierto? Entonces no hay ningún científico que haya dicho, listo, tenemos una teoría por cuál vamos a arrancar la creación del mundo. Ellos siguen en su perversidad. Ellos de pronto tienen mucho conocimiento sobre lo terrenal, pero sobre la creación del mundo, sobre quién fue el creador, no tienen absolutamente nada. Tienen su mentalidad ya oscurecida. Es por eso que pronto Dios ahí está diciendo que todos los que no conocieron, que todos los gentiles van a ser destruidos, y todos los judíos, teniendo la ley, yéndose en contra de la palabra de Dios, también van a ser destruidos, van a ser juzgados. Qué pena. Esa es como la diferencia, y de pronto no sé si ya con eso se quedó claro o te generaron más dudas. Luisa. Rubén, gracias. Ya me quedó claro. Gracias. Ok. Vamos entonces, no sé si Francis todavía está por ahí, si quiere hacer algún comentario respecto a lo que se ha hablado, aporte, duda, sugerencia, súplica, ruego. Bueno, yo por ahorita solamente quiero como escucharlos. Si tengo algo para opinar, de pronto ahorita. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a hacer un repaso desde el capítulo 1 en adelante. ¿Listo? Este capítulo está dividido, este libro general está dividido como por subtemas, eh, pero tiene una particularidad en cuanto a la forma de escribirse o de relatarse, y es que resulta que Pablo, pues ya lo vimos en el libro de los Hechos, que cuando tenía que hablar griego hablaba griego, cuando tenía que hablar hebreo hablaba hebreo, cuando tenía que hablar con los griegos y hablarles de sus filosofías les hablaba, cuando tenía que hablar con los judíos les hablaba, cuando tenía que hablar con los gentiles les hablaba, y tenía mucho conocimiento y mucha capacidad para poder expresarse en muchos espacios, ¿sí? Resulta que en este caso Pablo tiene que remitirse a la cuna del derecho, que es el Imperio Romano, ¿sí? Y para ganar autoridad en cuanto al peso de lo que él está escribiendo, les escribe en una forma, eh, eh, en una forma que sería literaria, o en una forma de escribir muy, muy elevada en cuanto a academia, ¿sí? Pablo les escribe con el mismo lenguaje que utilizan el derecho romano. No habla como hablándole a cualquier campesino, a cualquier gentil o a cualquier persona, ¿cierto?, del pueblo, sino que se refiere de una manera muy especial, muy decente, muy docta, muy conocedora de todo lo que es el derecho romano, para con ese mismo conocimiento y con esos mismos argumentos derribarles las estructuras mentales que tenían ellos en ese tiempo, ¿sí? Entonces, eh, la carta a los romanos es, digamos que se considera como la obra cumbre de Pablo, ¿sí? Y es una obra, digamos que está estructurada o construida, conformada de una manera sistemática. Es decir, hay secciones muy marcadas, muy definidas, muy estructuradas, y no da mucho rodeo en cuanto a las cosas, sino que es muy preciso a la hora de enseñar cada mensaje. Tanto que incluso el primer capítulo hasta el versículo 15, Pablo simplemente se encarga de hacer un saludo. Imagínense cómo es de diplomático a la hora de hablar, que simplemente se toma, pues para nosotros, ya que está estructurado por versículos, se toma casi 15 versículos para saludar, ¿sí? Para decir, para excusarse porque no había podido ir,
para decirles por qué no había podido ir, que él ya varias veces había querido ir a la iglesia de Roma. Pablo en ese momento está en Corinto, ¿sí? En ese momento está en Corinto desde ahí escribe la carta y eh, les explica o se excusa por el hecho de no haber podido ir a visitarlos antes y les dice que el Espíritu no se lo permitió, que él tuvo la intención, una cantidad de cosas, pero que él se considera un deudor de, de ellos por no haberlos podido visitar todavía, ¿cierto? Pero la deuda realmente de Pablo no es con ellos porque finalmente ellos no han hecho nada por Pablo. La deuda de Pablo es con Jesucristo, ¿sí? Con Dios. Pero aquí hay una primera enseñanza y es que cuando una persona reconoce que es deudora de Dios, la actitud inmediatamente siguiente es agradecer con las personas o con los medios que tiene a su alcance, ¿sí? Que es con quién, con su prójimo, con los que me rodean, con la iglesia en la que yo me congrego, con la comunidad a la que pertenezco. Y Pablo obviamente no puede agradecerle directamente a Dios, pero sí puede agradecerle a su iglesia y por eso se entrega a su iglesia. Eh, Esta es la actitud realmente que debe tomar o que coherentemente debe tomar una persona que se considera en deuda con Dios por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces empieza a agradecerle a sus hermanos, entregándoles, enseñándoles la palabra, haciendo buenas obras, eh, reflejando el amor de Dios en su vida y con su conducta, de muchas maneras, ¿sí? Pero tratando de agradecer a Dios, no de retribuir, porque la retribución habla de una cantidad similar a lo que me dieron y no hay forma de pagarle a Dios por lo que hizo por nosotros, ¿sí? Sino de agradecer, ¿sí? El agradecimiento no implica cantidad, implica simplemente una actitud que yo manifiesto porque considero que algo que hicieron por mí amerita ser agradecido. ¿Listo? Entonces en esa primera etapa o parte, Pablo simplemente se dedica a hacer un saludo. Y en los versículos 16 y 17, Pablo resume realmente lo que significa el Evangelio. Se los voy a leer porque me parece que esto es supremamente importante que lo tengan claro. Dice así, versículos 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Imagínense la medio ahí. Para nada más sirve el Evangelio sino para salvación. Dice, para todo aquel que cree. Dice, en primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, es decir, se manifiesta, se evidencia la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. A veces creemos que solamente en el Nuevo Testamento ha sido por causa de la fe que nosotros es que podemos agradar a Dios. Pero realmente cuando Pablo empieza a mencionar los padres de la fe, ¿sí? Los padres de la fe, empezamos a ver una cantidad de ejemplos de personajes que eh, sin haber visto el sacrificio de Jesucristo en la cruz por ellos, tenían una creencia en Dios muy fuerte. Nada más el padre de la fe es Abraham. Y Abraham ofrece a su hijo o está dispuesto a sacrificar a su hijo, al hijo que Dios le prometió, porque Dios le pide simplemente que se lo sacrifique. Y Dios en ese momento prueba la fe de Abraham. De ahí en adelante vemos una cantidad de personajes que simplemente fueron probados y probados y probados y por medio de la fe agradaron a Dios. Y Jesucristo menciona parábolas y menciona historias y todos, digamos, los personajes que han agradado a Dios han sido por la fe, por la obediencia, por su confianza en Dios. En el Nuevo Testamento ya se afianza y se dice, la salvación suya es por medio de la fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz, la confianza en que Él ya pagó por nosotros, es decir, ya se institucionaliza. ¿Listo? Y nos dice que el Evangelio tiene como propósito eso, la salvación de la persona que cree. Dice, hay otro pasaje en el que dice que, bueno, no lo dice aquí, dice que el Evangelio para muchos es locura, ¿cierto? Que es locura para el que se pierde, para el que no cree en él. Y realmente es así, hay muchas personas que no entienden qué significa eso y por tanto eso le parece una locura, eso le parece fantasía. Pero eso lo habla ya más adelante acerca del hombre natural. Otro punto
otro punto respecto a lo que presenta este primer capítulo es que, mire que nosotros normalmente hemos tratado de enseñar el Evangelio por medio de la salvación, ¿sí? Por medio de las cosas buenas que Dios nos quiere dar. Y es como la estrategia errada de un vendedor. Imagínese un vendedor que no conoce la necesidad de su cliente y empieza a ofrecerle una cantidad de productos. Que venga, que la cortina para el baño, bueno, pues ya tengo cortina para el baño, que el tapete, que esto, que para la loza, que para la cama, pero realmente ese vendedor no sabe yo qué necesito, está haciéndome perder el tiempo porque primero no conoce mis necesidades y segundo me está ofreciendo cosas que a mí tampoco me importan. Y eso es lo que o lo que la iglesia, muchos personajes han intentado hacer a la hora de enseñar el evangelio, y es tratar de venderle a alguien una idea de salvación cuando la gente no considera necesario ser salvo. Voy a ser salvo y necesito ser salvo ¿de qué? ¿Y de qué fue lo que me salvó Jesucristo? ¿Y por qué tengo que agradecerle? Y esas preguntas son muy lógicas, porque la persona aún no entiende la condición en la que estamos. Entonces, por ejemplo, mucha gente dice, estoy esperando que de pronto a esa persona a la que le estoy hablando de Dios, de pronto le llegue alguna enfermedad o escasez financiera para yo poder hablar de Dios, o de pronto que tenga una ruptura sentimental, ¿cierto? Una ruptura amorosa, para yo poder decirle, vea, Dios, ¿cierto? Dios lo restaura. No tiene plata, Dios le ayuda a conseguir. Eh, Cualquier cantidad de cosas, no tiene salud, Dios lo cura. Pero cuando vemos personas que han vivido de una manera realmente tan cómoda, que no les ha hecho falta prácticamente nada a nivel económico, que su familia ha sido bien constituida, que, que realmente el aspecto sentimental no es tan relevante para ellos como para que se vayan a deprimir o a encerrarse o a meter, ahogarse en el alcohol por esto, entonces nos quedamos sin herramientas para entregar el Evangelio. Entonces esperamos a que la gente esté sufriendo para poder venderle el Evangelio y resulta que no es una forma correcta. Hay una condición que nos reúne a todos, ¿sí? Nos reúne a todos sin discriminar estrato social, género, raza, cultura, religión, lo que sea. Y Pablo la menciona en este libro. Voy a buscarla en el capítulo 1. Dice, ya les leo. Bueno, ya es en el capítulo 3 de Romanos, por eso les había pedido que leyéramos hasta el capítulo 3, porque la condición que nos aúna a todos y que nos mete a todos dentro de una misma bolsa es la condición del pecado, ¿sí? Esa condición nadie la puede evadir. Puede tener las mejores condiciones económicas, la mejor familia, el estado de salud, el mejor trabajo, todo lo mejor, pero no puede evadir la condición de que todos somos pecadores, de que alguna vez ha mentido, de que alguna vez ha robado, de que alguna vez ha mirado a una mujer con lujuria, de que alguna vez ha deseado los bienes del prójimo, y sigue evaluando nada más, ahí llevamos nada más 4 de los mandamientos de Dios, y la Biblia menciona cerca de 600, ¿sí? Cuando usted se evalúa bajo ese estándar, usted finalmente dice, dentro de ese estándar sí que yo sí estoy dentro de eso, si he robado, si he mentido, si he adulterado, si he fornicado, ¿qué tengo que hacer? Y si realmente a la persona eso le cuesta, eso le significa que está bajo una condición de pecador, porque hay personas que dicen, es que yo no soy malo, yo tengo una relación con Dios y yo no necesito ir a una iglesia, pero no conocen realmente la forma como Dios nos mide y como Dios nos considera buenos o como Dios nos considera malos. Entonces la condición de pecadores nos mete a todos dentro de una misma bolsa. Y hasta que yo no puedo hacerle ver a una persona que es pecadora, no puedo venderle una idea de la salvación. ¿Sí? No puedo venderle el Evangelio, no puedo venderle el propósito del Evangelio que menciona Pablo en el versículo 16 cuando dice, porque, eh, dice el versículo 16, eh, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que en él cree. ¿Sí? De todo aquel que cree. En ese sentido, eh, digamos que esto coincide con lo que dicen otros pasajes de la Biblia, por ejemplo, el Evangelio de Juan, dice Jesucristo en Juan 16, 8, hablando del Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí?
Y eso es lo que empieza a hacer el Espíritu Santo en la vida de una persona en la medida que alguien empieza a caminar los caminos del Señor. Lo primero que hace es convencernos de pecado. Porque si yo no estoy convencido de que soy pecador, no voy a buscar, no voy a procurar buscar una solución, una medicina, una solución para mi problema. Cuando yo me reconozco como pecador, entonces tengo que buscar cuáles alternativas hay. Y ahí sí empiezo a evaluar religiones. Unas me dicen que me aísle, que deje los apegos, que ayune, que medite, que haga yoga, que pase sobre unas brasas encendidas, que alinee mis chakras y mis mantras, y una cantidad de cosas, ¿cierto? En muchos de esos hay sabiduría incluso, pero resulta que hay una condición que esas religiones o que esos líderes o que esos representantes de esas religiones no pueden hacer por nosotros. Y es lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros, que es salvarnos. Y hay un ejemplo muy práctico respecto a eso, que lo he escuchado mucho a un predicador, que él dice, imagínense que usted se está ahogando, ¿sí? En el mar, a mar abierto. Y resulta que usted está ahogando y pasa una lancha. Y alguien le dice, hermano, le recomiendo que la próxima vez que eh, se tire con salvavidas, ¿sí? ¿Cómo se va a tirar al mar sin salvavidas? ¿El consejo es bueno o no es bueno? Pues el consejo es bueno. ¿Me soluciona mi problema? No lo soluciona, ¿cierto? Y resulta que la persona le da el consejo y sigue de largo. Luego pasa otro y le dice, le recomiendo que antes de tirarse al mar haga un cursito de natación, una academia, para que cuando le pase esto, pues no ponga su vida en riesgo y sigue de largo. El consejo es bueno, pues el consejo es bueno, pero no soluciona mi problema. Y resulta que finalmente pasa otro que no le dice nada, le extiende la mano y lo sube. Y después de que lo sube, empieza a darle los consejos. ¿Cuál realmente solucionó mi problema? El que me salvó. Porque la condición y la necesidad que yo tengo es de ser salvo por mi condición de pecador. Y eso es lo que nos hace ver la Biblia, eso es lo que nos hace ver ese espejo cuando yo me empiezo a acercar a él, a hacer ver toda la cantidad de defectos que yo tengo para corregirme, no para señalarme, ¿sí? La Biblia nunca tiene, yo no he encontrado hasta ahora ningún mandamiento que atente contra la integridad del ser humano, ninguno, tengo que decírselos así abiertamente, y he leído bastantes cositas. No encontró el primero que atente contra la integridad del ser humano. Todos buscan librarnos de las malas consecuencias. Todos. Es decir, que si yo empiezo a ver los mandamientos como una forma de librarme de las malas consecuencias, entonces yo debería, si soy coherente con mis pensamientos y con mi raciocinio, yo debería buscar cada vez acercarme más a ese espejo, porque ese espejo cada vez más me permite ver mis defectos para yo corregirme, ¿sí? No para yo andar con una lupa aumentándole los defectos a los demás, ¿cierto? Aumentándole la comida en los dientes, ¿cierto? Y para señalarlo y para hacerlo sentir mal, como lo que sucede en el capítulo 1 de que nos volvemos jueces, pero en el capítulo 2 sino para ya andar con ese espejito de bolsillo. Y cuando veo que alguien tiene comida entre los dientes, entonces yo saco el mío y digo, muestra a ver que yo tampoco tenga, no sea que también tenga comida entre los dientes, ¿cierto? Antes de ir a señalar al otro, me miro yo mismo. Y esa es una de las principales enseñanzas de Jesucristo cuando en el Sermón del Monte dice así. Les voy a citar el pasaje para que lo tengan ahí reseñado. Dice, dice Mateo 7 del 1 al 6. Dice, no juzguen para que no sean juzgados. Voy a buscar otra versión. Dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida que ustedes miden serán medidos. Oigan esto, porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Profundo. Eso es finalmente lo que coincide con lo que Dios nos está diciendo aquí en el Evangelio que presenta Pablo.
Es un evangelio que procura que cada vez nosotros seamos mejores, de cada vez tengamos mejor conducta, de que no caigamos en lo que cayó la gente en el capítulo 2, que simplemente por haber conocido creyeron que ya eran jueces de los demás. Y en vez de cargar un espejito, sacaron una lupa y un látigo para señalar los defectos a los demás. Y eso es lo que ha generado barreras entre las personas y la iglesia. ¿Por qué? Porque se fijan solamente en la iglesia como estructura física. Y claro, hemos dado mal testimonio. Por causa de nosotros y nuestra mala conducta, el evangelio es blasfemado y el nombre de Dios es blasfemado. Ese Dios es el que señala a los homosexuales, señala a este, señala a los otros, señala y roba, viola niños, no declara renta cuando gana como 40 millones de pesos. Ese Dios es el que usted me quiere vender. ¿Por qué? Por nuestra conducta. Pero cuando vamos y conocemos al verdadero Dios que está descrito en las Escrituras, nos damos cuenta que es un Dios completamente diferente y que ese que dice obrar bajo la ley o bajo la Biblia, atenta contra la misma Biblia con su propia conducta. ¿Listo? Esto es importantísimo porque primero nos ayuda a tumbar, digamos que muchos mitos o paradigmas o prejuicios que tenemos nosotros cuando empezamos los caminos de Dios en cuanto a la iglesia. Y creemos que allá nos vamos a encontrar gente perfecta y resulta que no es así. Allá es el lugar, es una clínica, ¿sí? Es una clínica. Y los que estamos allá adentro somos los que nos hemos dado cuenta que necesitamos que nos ayuden, que tenemos tantas imperfecciones que entendemos que solamente con gente que dice buscar de Dios y que tiene un manual de conducta es como yo puedo corregir mis imperfecciones. Antes no. Yo no puedo pretender ser el mejor futbolista si mantengo entrenando con los de natación. ¿Sí? Yo no puedo pretender ser el mejor cristiano y la persona que más agrade a Dios juntándome con las personas que más pecan, ¿cierto? Y compartiendo sus hábitos y deleitándome en lo que ellos hacen. Eso es lo que dice en el capítulo 1. Dice, por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice, vamos a buscar el capítulo 1. Dice... 23 dice, y cambiaron la gloria, de Dios inmortal por imágenes de hombres inmortales, de aves y cuadrúpedos. Dice, por eso Dios los entregó a sus malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Una de las cosas que primero quiere hacer el Evangelio es devolvernos la visión que Dios quiso darnos por medio de la creación. Dios creó un lente por medio del cual nos quiso mostrar cuál era su naturaleza. Y cuando uno ve un atardecer, una puesta de sol, un amanecer, un animal, es decir, una mariposa, cualquier cantidad de situaciones que se dan en la naturaleza, uno dice, detrás de eso hay demasiada información, hay demasiada complejidad, hay demasiado diseño. ¿Sí? Eso me muestra a mí la obra de un creador. Pero resulta que, como dice el capítulo 1, decidimos fijarnos más en el regalo que nos dieron que en la persona que nos dio el regalo. Imagínense que su novia, yo les he comentado este ejemplo, imagínense que alguien a usted, su pareja les envió un regalo, un detalle, y usted termine enamorándose más del detalle que de la persona que se lo mandó. O termine dándole las gracias al mensajero, y termina enamorándose del mensajero antes de que la persona que lo mandó. ¿Sí? No tiene ningún sentido. Eso es lo que está diciendo Dios en ese momento. ¿Y qué tiene que hacer Dios entonces? Enviarnos a alguien que nos dé ejemplo y que nos muestre realmente cuál es la naturaleza de Dios por medio de Jesucristo y nos deja todo el manual de conducta que nos dice, vea, este soy yo. Esto fue lo que quise mostrarles desde el principio, pero ustedes se alejaron de mí y creyeron, profesando ser sabios o creyéndose sabios, se hicieron necios, se volvieron necios y terminaron acumulando las consecuencias de sus propias decisiones. Esto tiene mucha tela por cortar, ¿sí? Mucha tela por cortar. Les recomiendo que terminen de leer hasta el capítulo 3 para que mañana podamos terminar el capítulo 2 y 3. ¿Listo? Si alguien tiene algún comentario, aporte, sugerencia. Yo tengo una pregunta. Luisa. Usted, pues, habla de que nosotros no vamos a ser ni medidos ni juzgados comparándonos, pues, con los pecados que haga otra persona. Pero, por ejemplo, si yo me ciño a la ley, igual como persona imperfecta que soy, pues puede que en algunos momentos yo peque.
Pero entonces, ¿cómo va a ser como esa justicia si a pesar de que yo tenga la ley y de que de verdad trate de hacer lo que la ley dice, pero en algunas ocasiones, pues por mi imperfección, por naturaleza, peco? ¿Cómo va a ser? No entiendo esa parte. Pues sí me entendieron Sí, la claro. pregunta. Bueno, yo pensaba que Bueno, con lo que te ha explicado Rubén había quedado claro, pero entonces hay que profundizar un poco más. La Biblia está diciendo en el capítulo 2, yo busco exactamente el pasaje, era el 2:12, dice que los que murieron con la ley serán juzgados. Dice, así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley, morirán sin la ley. Es decir, ¿quién es más culpable entre una persona que conociendo la ley la infringe o el que no conoce la ley y la infringe? ¿Quién tendrá más responsabilidad y más culpabilidad? el que conoce la ley El que la conoce la ley, infringe. ¿sí? El que conoce la ley y la infringe porque tiene más responsabilidad. Es decir, que para Dios el justo no es el que conoce la ley, sino el que la cumple, ¿sí? Es decir, ese es un primer grupo, el que conoce la ley y la cumple. Si usted conoce la ley y la incumple, entonces usted es responsable por lo que incumplió. El otro grupo está entre los que no conocen la ley y la incumplen, pues ellos no van a poder ser juzgados con base en la misma ley porque no la conocen, pero no, eso no los va a eximir de la culpa. Si saben que incluso dentro del código de derecho de nuestra constitución dice que el desconocimiento de la norma no me exime de la culpa. Pues eso realmente también proviene del derecho romano y significa que el hecho de que yo desconozca qué significa la luz roja en la esquina en el semáforo y yo me la paso en rojo, no significa que por desconocerla yo me vaya a evitar las consecuencias de que alguien me atropelle, ¿sí? La norma se hizo para que usted la entendiera y para prevenirle, para advertirle a usted de las consecuencias que eso le podría acumular, eso podría acarrear. Pero el hecho de que usted no la conozca no lo exime de la culpa, ni siquiera de las consecuencias. Pero no lo van a juzgar a usted con la misma severidad que el que sí la conocía y también la transgredió. Ahí vemos dos sectores, pero hay un tercero. El tercero es el que vino a mostrarnos Jesucristo. Y Jesucristo viene a mostrarnos que ninguno de nosotros está en capacidad de cumplir la ley. Ninguno. ¿Sí? No quiere decir esto que entonces los mandamientos que nosotros no podemos cumplir, entonces a Dios le da igual que no los cumplamos. Ya sabe Dios que nosotros no podemos cumplirlos, entonces le va a dar igual que yo los incumpla, no, no. Significa que Dios viene a mostrarnos que el único perfecto, es decir, que la ley es tan perfecta que el único que la puede cumplir a la perfección es otro ser totalmente perfecto, y es Jesucristo. Ahora, aquí entra un concepto muy profundo que es el tema de la justificación, ¿sí? Y es un tema primordial en la vida del cristiano, que es la justificación. Una vez que yo entendí que tengo una condición de pecador y que Dios me va a juzgar por mis obras, por las buenas y las malas, entonces yo necesito saber de qué forma me va a juzgar, ¿cierto? Si yo digo que me juzguen bajo la ley, quiere decir que yo voy a cumplir toda la ley. Pero Pablo por allá más adelante dice que si alguno infringe un solo mandamiento de la ley, ya quebrantó toda la ley. ¿Sí? O usted la cumple o no la cumple. No hay tintas medias, ¿sí? Para Dios no hay tintas medias. Pero como realmente sabemos que ninguno puede cumplirla, entonces necesitamos a alguien que nos justifique. Y el único que nos puede justificar ante Dios se llama Jesucristo. Porque es el que la palabra describe como el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único que pudo cumplir toda la ley y la cumplió en la cruz, ¿sí? Y todos los decretos que eran contrarios hacia nosotros, de todas las cosas que nosotros habíamos hecho mal y todos los castigos que teníamos que vivir por todo lo que habíamos hecho malos, fueron clavadas en la cruz, ¿sí? Y Jesucristo pagó por ellas por nosotros. ¿Qué significa eso? Pues digamos que nos adelantamos mucho al tema, pero si se dio, hay que decirlo. ¿Qué significa eso? Que si yo no creo que Jesucristo pagó por mí, entonces yo tengo que entonces hacer la fila de los que van a tener que rendir cuentas por su conducta. Si yo creo en Jesucristo, entonces para Dios va a ser como si yo
nunca hubiera hecho nada. Esa es la regla que Dios estableció. Ese es el concepto de justicia y de justificación que Dios estableció para nosotros después de Jesucristo, ¿sí? Bueno, y es que me parece injusto porque la gente antes de Jesucristo no tuvo esa misma oportunidad. Resulta que la misma ley es tan perfecta que sin ella nosotros no hubiéramos podido conocer qué cosas estábamos haciendo malas. Ese es el propósito de la ley, permitirnos conocer a nosotros qué cosas estamos haciendo mal, ¿sí? Y entender de que el creador nuestro es tan perfecto que nosotros ni siquiera haciendo nuestro mayor esfuerzo podemos cumplir toda la ley que él dice. Nosotros que nos creemos tan buenos, nosotros no podemos acercarnos ni al 1% de la perfección de Dios, ¿sí? Entonces eso me coloca en una condición de vulnerabilidad. Si ese Dios tan perfecto que me creó me va a juzgar, yo tengo que recurrir a alguien que me justifique. Y el único que me justifica ante él es su propio Hijo. Es él mismo viniendo a pagar por mí. Y eso me hizo acordar de la película, hace unos días le comentaba a mi hermana, de la película de, de La Cabaña, en la que este señor, el padre de familia, eh, pues ya empieza a tener su experiencia con Dios y llega a un lugar donde se encuentra con el lugar del juicio. Y resulta que esta persona que está haciendo los juicios allá le dice, hoy aquí estamos reunidos para enjuiciar a... Ah, bueno, primero la historia nos habla de que él está muy, muy dolido, muy ofendido porque mataron a su hija, la violaron, una niña como de 4 o 5 años, ¿cierto? Una niña, y la violaron. Entonces él está muy ofendido con Dios, él dice que no entiende realmente cuál es la justicia de Dios, dónde estaba Dios en ese momento, y Dios le permite tener una experiencia sobrenatural con él hasta que llega al lugar del juicio. Y resulta que la persona que está haciendo el juicio le da la oportunidad de que él tome la silla de juez y le dice, vea, como usted quiere justicia, pues la justicia no es imparcial, ¿cierto? Ni a Dios ni a usted le gusta la impunidad. Así como usted está pidiendo justicia para esa persona que violó y mató a su niña, también necesitamos que usted se siente aquí y haga justicia respecto a un caso que le vamos a comentar. Resulta que usted tiene 2 hijos más y uno de sus hijos resulta que le dice a usted que se va para el colegio y mentiras que se vuela del colegio y se va por otro lado. Y otro, no recuerdo bien exactamente qué es lo que hace, pero creo que estaba copiando sus exámenes, haciendo trampa, fraude, cualquier cosa. Y él dice, a ambos hay que juzgarlos, necesitamos que haga justicia. Y él ya sentado en esa posición dice, no, no, yo no puedo juzgarlos, yo nunca haría eso con mis hijos. Y la persona le dice, hay que hacer justicia porque ni a usted ni a mí nos gusta la impunidad, ¿sí? Y él dice, pero es que ¿cómo vamos a comparar un homicidio, una violación contra una falta de un niño que se volvió del colegio, que está diciendo mentiras o que hizo fraude? Y resulta que esos pecados ante los ojos de Dios son exactamente iguales, porque como lo dijo Pablo, el quebrantar un solo mandamiento de la ley hace que quebrantemos toda la ley, entonces ya somos dignos de juicio. Es decir, que Dios ve todos los pecados por igual, falta es falta es falta. Finalmente, a este hombre le dicen, bueno, si usted no va a hacer justicia, entonces la voy a hacer yo. Y alguno de sus hijos va a tener que pagar por lo que se hizo. Le voy a dar esa alternativa de que no paguen los dos, de que usted escoja al menos uno de los dos para que se haga justicia. Vamos a condenar a uno y vamos a absolver al otro. Y el hombre le dice, no, tampoco, que no me sirve ese acuerdo. Yo no puedo condenar a ninguno de los dos. Mejor yo pago por ellos. Y ahí ese hombre entiende que eso fue lo que vino a hacer Dios por medio de Jesucristo por nosotros. Todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Ni el que mató a la niña, ni el que miente, ni el que roba, ni el que fue adúltero, ni el que traicionó a su esposa, ni el que... ninguno. Dios nos ve a todos por igual y no quiere que ninguno se pierda. Pero como es un padre bueno, no puede permitir que sea sacrificado ninguno de sus hijos. Por eso él mismo viene y toma el lugar de nosotros. Y paga por nosotros y paga esa deuda por nosotros. Porque no es un Dios impune. Y lo que hicimos no se puede quedar así. Alguien tiene que pagar. Él mismo vino y tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Y pagó por nuestros pecados. Ahora, si yo reconozco que Jesucristo hizo eso por mí, para Dios es como si mi cuenta estuviera saldada. Y yo
en agradecimiento, como se los mencioné al principio del estudio, como lo hizo Pablo, estaba en deuda con sus hermanos por lo que Dios había hecho con él. Entonces, en agradecimiento, yo empiezo a tener un cambio de actitud, yo empiezo a buscar más de Dios, yo empiezo a acercarme más a ese espejo que me permite cada vez pecar menos y ofender menos a ese que dio su vida por mí. Es una postura muy diferente, ¿sí? Eso significa justificación. Eso no hay en ninguna otra religión. En ninguna otra religión no hay nadie que pueda pagar por mí. O usted tiene que irse para el Himalaya, o meditar, o ayunar, o abstenerse, o los apegos, o los mantras, o los chakras, o reencarnar. Y eso no existe. Son puras fantasías. El único asunto es que la única persona que ha partido de la historia de la humanidad en dos se llama Jesucristo. Para el ateo y para el creyente. ¿Sí? Y esa persona pagó por los pecados de la humanidad. ¿Sí? Si yo no reconozco a Jesucristo, entonces un día voy a tener que comparecer ante Dios y pagar por lo que yo hice. Y resulta que los castigos no simplemente no son conforme a lo que yo haya hecho, sino o hay salvación o hay condenación, no hay más. O hay pecador o hay justo, ¿sí? No hay más. No está el que pecó solamente, dijo una mentirita y no más, sino el que dijo una mentirita ya es pecador y quebrantó toda la ley, o el que cumplió toda la ley y es santo, que no ha habido ninguno, solo Jesucristo. Entonces todos necesitamos de que Jesucristo nos justifique. En eso consiste la justificación y en eso consiste ser juzgados por medio de la ley. No sé si quede claro, si me hice entender con eso. Sí, sí, señor. Ok. Rubén, ¿tiene algo que aportar antes de concluir? Sí, de pronto darle a conocer a Luisa y pues, a Franci, de pronto que están como más conociendo acerca del tema, ¿cierto? El libro de Romanos está dividido como en dos capítulos grandes, ¿cierto? O sea, Romanos se divide en dos. El primero es la gracia. Esa gracia la vemos entre los capítulos 1 al 11. Ahí vamos a entender que nosotros no vamos a poder ser salvos por nada, o sea, ni por una buena acción, ni por cumplir la ley, porque no vamos a ser capaces, ¿cierto? Y vamos a entender que solamente vamos a poder ser salvos por medio de la gracia, así como lo estaba diciendo Jaime. Y ya el capítulo 12 en adelante, Pablo nos va a decir cómo debemos comportarnos. Pablo se toma 11 capítulos para decir, listo, entiendan qué es la gracia, entiendan que no es por nuestras propias fuerzas, sino que es por medio de Jesucristo. Ah, listo, ya entendieron qué es la gracia, ya entendieron que no vamos a poder ser salvos por ninguna de nuestras acciones. Ahora sí, vengamos a ver entonces cómo debemos comportarnos. Y es el versículo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este ciclo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí es cuando empieza a partir la historia del libro de Romanos. Entonces cambiemos nuestra manera de pensar y cambiemos nuestra manera de comportarnos. A la medida que vamos a ir desarrollando estos capítulos, vamos a ir entendiendo cada vez más que nosotros no vamos a poder hacer nada, ¿cierto? Me gusta mucho la diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 2, porque el capítulo 1 finaliza diciendo aquí entonces el hombre empezó a pecar, se empezó a desviar, y el Señor o Dios permitió que ellos se siguieran yendo por sus malos caminos. ¿Y a dónde los llevó eso? Del versículo 29 al 31 empieza a mostrar cada uno de los aspectos donde la persona es o se muestra todo lo malo que puede llegar a caer, ¿cierto? La inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, y es todo lo que nosotros vemos normalmente. Capítulo 2 ya comienza a decir, listo, ya entendimos quiénes son esas personas. Para ustedes nada más porque creen, ¿cierto? Ustedes son iguales o hasta peores que ellos, ¿cierto? Porque ustedes aún sabiendo ese tipo de cosas, aún así lo están haciendo. Y la segunda parte del versículo del capítulo 2 lo parte con respecto a los judíos, entonces, haciéndoles ver la condición de que ellos nada más por la ley no van a ser salvos. Es más, hay un versículo que dice, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Simplemente escuchar la ley y decir, no mentirás, no nos va a hacer santos, nos va a hacer justos ante los ojos de Dios. Y está el ejemplo de los padres y los hijos. Por ejemplo, a mí mi papá me decía, Rubén, mentir es malo. Ah, bueno, sí, señor, y eso también se lo escuché a Yoko y Kenji. Me decía mi papá, Rubén, mentir es malo. Y yo, listo, sí, mentir es malo. Y yo entendía que mentir era malo. Pero cuando lo llamaban a él
buscándolo por X o Y motivo, yo no sé, porque yo era muy joven. Y llegaba y me llamaba, Rubén, venga, mal, hágame un favor, conteste y diga que no estoy. Entonces, yo entendía que mentir era malo, pero entonces llega a decir, contestaba yo, aló, sí, no, mi papá no está. ¿Cierto? Simplemente escuchar que mentir es malo o escuchar la ley no nos va a hacer salvos. ¿Qué nos va a hacer salvos? Eso debe ser la ley de Dios, ¿cierto? Ahí es cuando vamos a empezar a ser salvos. Y como estaba diciendo ahorita, mientras empecemos o continuemos leyendo todos esos capítulos, vamos a entender cada vez más nuestra situación, nuestra condición pecaminosa, y vamos a decir, nosotros no podemos ser salvos por nada. Y vamos a empezar a confiar que es por medio de qué? De la gracia de Dios. Por la gracia de Cristo que vamos a poder ser salvos. Ok, Rubén, muchas gracias. Entonces, para terminar, no sé si Francis o Luisa tengan algún comentario antes de que veremos para terminar ahí. No, yo no. Ok, Francis todavía está por ahí. Yo tampoco. Ok, bueno, entonces vamos a terminar así. Vamos a orar entonces para terminar y así concluimos. ¿Listo? Padre amado, gracias Señor, te damos por este tiempo nuevamente, mi Dios. Sabemos que tú has sido guiándonos, mi Dios, en el estudio de esta palabra. Sabemos que tu intención, Padre nuestro, Padre amado, es que cada día podamos conocer más tu naturaleza. Cada día podamos conocer más nuestra condición de pecadores, Señor, y podamos corregirlos por medio de las enseñanzas de tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que cada día nos ayudes a tener más y más deseo de conocerte, de escudriñar tu palabra, tu mensaje, Señor.